titulado a la serie de mensajes que hemos comenzado a predicar, Enseñanzas de la última semana de Jesús, antes de su crucifixión allí en Gólgota. Esta mañana compartí en el primer servicio lo que sucedió el día domingo, 5 días antes de la crucifixión. Y vimos 3 escenas preciosas. Vimos una multitud de gente recibiendo a Jesús. La segunda escena fue a Jesús montado en un pollino. Y la tercera escena fue los fariseos murmurando entre ellos de por qué todo el mundo seguía a Jesús. Y extraímos 3 enseñanzas preciosas para nuestras vidas de estos incidentes. Ahora compartiré con ustedes la segunda parte y hablaremos de lo que sucedió el día lunes, 4 días antes de la crucifixión. Y para esto voy a pedirles que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 en adelante. El día lunes, antes de la crucifixión de Jesús, se dieron 3 grandes enseñanzas. La primera fue la maldición de la higuera estéril. La segunda fue la segunda purificación del templo. Y la tercera fue la enseñanza del grano de trigo. Y vamos a estudiar estas 3 situaciones y enseñanzas para extraer 3 mensajes para nuestras vidas el día de hoy. Y vamos a comenzar con la primera, la maldición de la higuera estéril, o que no dio fruto. Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La historia de la higuera es una historia muy particular. Jesús caminaba y de repente vio una higuera frondosa, llena de hojas. Y desde ese tiempo hasta nuestros días, una higuera con hojas es símbolo de una higuera que tiene fruto. Cuando la higuera tiene muchas hojas es porque la higuera tiene supuestamente mucho fruto. Entonces Jesús vio la higuera con muchas hojas y se acercó para ver si encontraba fruto en la higuera. Pero cuando se acercó a la higuera, descubrió que esa higuera era pura hojas y no había fruto. Entonces Jesús la maldijo. Alguien dijo: el cristiano es como la higuera. Algo triste es no tener fruto, porque hemos sido llamados a dar frutos. Pero algo más triste que no tener frutos es aparentar tener un fruto que realmente no tenemos. Y la historia de la higuera con hojas nos da una enseñanza muy importante. Y es que cristianismo no se trata de apariencia. Cristianismo no se trata de fachada. Cristianismo no se trata de hojas. Cristianismo se trata de frutos verdaderos en la vida del creyente. Porque, querida iglesia, hoy alrededor del mundo existen muchos cristianos con muchas hojas, pero pocos frutos. Levantamos las manos, gritamos gloria a Dios, decimos palabras bonitas. Todo esto, digan conmigo, son hojas. Son cosas externas, fachada. Pero cuando Jesús se acerca a nosotros, Jesús se acerca para ver si realmente hay un fruto en nuestras vidas. La pregunta es: si Jesús se acercara a ti esta mañana como se acercó a aquella higuera, ¿qué hallaría en ti? ¿Hallaría solamente hojas o hallaría fruto?
La enseñanza de la higuera nos muestra que Jesús espera encontrar fruto en nuestras vidas cuando Él se acerca a nosotros. Jesús, cuando estuvo en su estadía en la tierra, siempre estuvo en contra de la hipocresía, en contra de la fachada, en contra de la apariencia. Por eso a los religiosos de ese tiempo les decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque por fuera el sepulcro blanqueado era liso, blanco, aparentaba que todo estaba bien, pero por detrás habían huesos de muertos. Entonces Jesús les decía a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran santos, se muestran puros, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Jesús, la Biblia no encubre la palabra de Jesús cuando vio a los fariseos y les dijo: generación de víboras, hipócritas. A la multitud les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos les decían a los demás cómo tenían que vivir, pero ellos mismos no estaban dispuestos a vivir como ellos enseñaban. Y Jesús siempre estuvo en contra de la hipocresía. Alguien dijo: Jesús maldijo a la higuera no porque no tenía fruto, sino porque aparentaba tener un fruto que realmente no tenía. Y hoy en día alrededor del mundo hay muchos cristianos que son como esa higuera, pura hojas, pura fachada, pura hipocresía. Por fuera parecen hermanitos correctamente, moralmente buenos, pero cuando Jesús se acerca a ver qué realmente en la vida de ese cristiano, se da cuenta: había sido una mala esposa, una mala madre, pendenciera, hombre renegón, embustero, mentiroso, pero ahí anda, pura hojas, alabando, gritando. Cristianismo no se trata de apariencia, cristianismo no se trata de ponernos una polera que diga Jesús te ama. Cristianismo se trata de vivir lo que el Señor enseña. Por eso se llama cristianismo, porque seguimos a Jesús. Y la enseñanza de la higuera nos enseña que Jesús espera encontrar frutos en nuestras vidas. Ahora, la pregunta correcta es: pastor, ¿qué frutos? Cuando vemos la Escritura encontramos al menos 4 tipos de frutos que la Biblia dice que el cristiano debe dar, y los vamos a ver. El primer fruto que la Biblia dice que un cristiano debería producir es el fruto digno de arrepentimiento. Lo dice claramente en Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice: haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Pastor, ¿cuándo sucedió esto? Sucedió cuando una multitud quería ser bautizada, pero Juan el Bautista les dijo: no, señores, primero hagan frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Porque cristianismo no es mojarte, cristianismo no es repetir una oración solamente. Cristianismo comienza con frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús? Aquellos que han estudiado los Evangelios. Dice que Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer fruto que Dios espera que nosotros como hijos de Dios tengamos se llama frutos de arrepentimiento. Y los frutos de arrepentimiento son el resultado de una decisión de apartarse ¿de qué? Del pecado. Es decir, cuando una persona decide apartarse del pecado, entonces produce frutos de arrepentimiento. Por ejemplo, antes yo mentía, ahora yo no miento. El que ahora yo no miento es el fruto ¿de qué? De arrepentimiento. Antes yo era un borracho, pero encontré en la Biblia que dice que no andemos en borracheras. Ahora he dejado de beber. El dejar de beber es el fruto digno ¿de qué? De arrepentimiento. Antes murmuraba. La Biblia dice que no murmuremos. Dejo de murmurar. El dejar de murmurar es fruto digno de arrepentimiento. Antes yo peleaba con todo el mundo. Ahora dejo de pelear. Soy un pacificador. El ser pacificador es el fruto de arrepentimiento. Antes robaba. Ahora ya no robo. ¿Se da cuenta? El fruto de arrepentimiento es lo contrario de lo que usted hacía antes. El problema es que hoy en día muchos cristianos no tienen fruto de arrepentimiento.
Solo hacen confesiones a Dios. Dios mío, perdóname porque he robado y sigo robando. Señor, perdóname porque soy un peleonero y sigo peleando. Pero Dios espera que el cristiano dé frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Que nuestro arrepentimiento sea genuino. Y como dice Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, ¿y qué más? Y se aparta del pecado. El apartarse del pecado es el fruto de arrepentimiento. El que confiesa y se aparta del pecado, ese alcanzará la misericordia. Entonces el primer fruto que Dios espera es un fruto de arrepentimiento. Pregúntese, ¿estoy dando frutos dignos de arrepentimiento? Si no es así, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería dejar? ¿Qué debería entregar? Miren, Zaqueo es un ejemplo de frutos de arrepentimiento. En el capítulo 19 de Lucas se presenta Zaqueo, cobrador de impuestos, y Jesús llega a la vida de Zaqueo. Al parecer Zaqueo había engañado a mucha gente. Algunos historiadores decían, robó a la gente a través de impuestos y otras cosas. Pero cuando el evangelio llegó a Zaqueo, Zaqueo no dijo, Señor, perdón por lo que he hecho, y se acabó. No, Zaqueo dijo, Señor, perdóname por lo que he hecho, y le voy a devolver a cada persona lo que le he robado. Es más, le voy a devolver 4 veces. Digan conmigo, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es no solamente decir, Señor, perdóname lo que he robado, es, Señor, voy a devolver lo que no es mío. No es solamente, Señor, perdóname porque he ofendido, es voy a pedir perdón al que he ofendido. No solamente decir, Señor, perdóname por haber mentido, es, Señor, ahora voy a decir la verdad que he ocultado. No es solo decir, Dios mío, perdóname porque estoy en adulterio, es, Señor, ahora voy a renunciar, voy a abandonar esa relación. El fruto de arrepentimiento es la acción de tu decisión de abandonar el pecado. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, si Jesús se paseara esta mañana cerca de nosotros y nos viera como vio esa higuera, ¿hallaría solamente hojas o encontraría frutos de arrepentimiento? Nuestra vida sería consecuente a nuestras palabras con Dios, porque Dios espera que demos frutos de arrepentimiento. Un segundo fruto que la Biblia enseña es el fruto de justicia. En Filipenses capítulo 1, versículo 11, la Biblia dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Son el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a vivir en justicia. Y cuando tú decides obedecer y poner por obra la palabra de Dios, tú empiezas a dar frutos de justicia. Cuando tú empiezas a practicar la palabra de Dios, por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos dieron frutos de justicia. ¿Cuándo? Cuando se negaron a adorar a un Dios que la Biblia les decía que no adoren. Van a ir al foso de los leones, van a ir al horno ardiendo, no importa. Vamos a obedecer primeramente a Dios. Eso es fruto de ¿qué? De justicia. José dio frutos de justicia cuando la esposa de Poti se le presentó. Y él sabía que la palabra de Dios le decía que estar con esa mujer estaba mal. Entonces salió corriendo, dio frutos de ¿qué? De justicia, de obedecer a Dios. Los apóstoles dieron frutos de justicia cuando les dijeron, miren, ustedes están prohibidos de predicar, y ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído, es preferible hacer primero caso a Dios antes que a los hombres, y siguieron predicando a pesar de que los iban a matar. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a la palabra. El obedecer la palabra hace que demos frutos ¿de qué? De justicia. Cuando alguien te dice en el trabajo, mira, a ti esta mentira, nadie se va a enterar. Y tú dices, no voy a mentir porque mi Dios se va a enterar. Eso es frutos ¿de qué? De justicia.
porque está guardando la palabra de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse, si Jesús se acercara hoy a ver mi vida como la higuera, ¿encontraría solo hojas o hallaría frutos de justicia? ¿Encontraría en mí una persona que hablo mucho pero que no tengo integridad moral, espiritual? ¿O encontraría a alguien que realmente está decidido a vivir la palabra de Dios a pesar de todo? Jesús espera encontrar frutos de justicia en nuestra vida. En tercer lugar, el tercer tipo de frutos que encontramos son los frutos de buenas obras. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los frutos de buenas obras son el resultado de nuestro accionar hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Cuando usted visita enfermos, cuando usted ayuda a la viuda, al huérfano, al pobre, son frutos de obras. Cuando usted predica el evangelio, hace discípulos, son frutos de obras. Cuando usted sirve a Dios en el ministerio, cuando usted incluso colabora con la obra de Dios a través de sus diezmos, sus ofrendas, son frutos de ¿qué? De obras. Y la Biblia dice que abundemos en buenas obras, en frutos de buenas obras, porque solo una persona transformada por el poder de Dios dará frutos de buenas obras. Y Dios espera que nosotros la demos. Por eso hay que preguntarse, si Jesús se acercara a mí, ¿encontraría frutos de arrepentimiento? ¿Encontraría frutos de justicia? ¿Encontraría frutos de buenas obras? Pero existe un cuarto tipo de frutos, que son los frutos ¿de qué? Del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los eruditos dicen, esto resume el carácter de Cristo. Y la voluntad de Dios es que el cristiano llega a Jesucristo, pero empieza una transformación en su vida. Por eso dice, la obra que el Señor ha iniciado la va a ir perfeccionando hasta su venida. Por eso dice en Efesios que Dios ha establecido a los ministerios ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, a los hermanos, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Y ese fruto del Espíritu es un fruto que no puede ser imitado, es algo que surge naturalmente en alguien que tiene relación con el Señor. Pregúntese, ¿es usted realmente una persona llena de amor? Y ojo que la Biblia dice que amor no es solo amar al que te ama, porque eso lo hace cualquiera. Amor es amar a quien te odia. Jesús dijo, si tú amas a quien te ama, ¿qué has hecho de más? El mérito está en amar a quien te aborrece. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas esposas pudieran decir esta mañana, pastor, mi esposito es tan lleno de amor, si usted lo viera es un gozo andando, ¿no? Tiene una paz que es tan benigno, tan bondadoso, una fe, pastor, tanta templanza. ¿Cuántas espositas podrían decir eso? ¿Cuántos esposos pudieran decir, ay pastor, es que mi esposita es tan mansa, ¿no? Si usted la viera, es tan llena de amor, el gozo le brota por los ojos, porque eso se supone que deberíamos decir. Porque si uno está en relación con Cristo, el fruto del Espíritu se debería empezar a manifestar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿y qué más? Y templanza. Por eso es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Ahora bien, nos deberíamos preguntar, si Jesús se acercara a nosotros como se acercó a la higuera, ¿qué hallaría en nosotros? ¿Hallaría solamente hojas, apariencia, fachada?
¿O encontraría realmente los frutos que Él quiere encontrar? Pregúntese, ¿qué hallaría Jesús si hoy se acercara a usted? Jesús maldijo a la higuera no solo porque no tenía frutos, sino porque aparentaba tener frutos que no tenían. Y esto debería llevarnos a examinar realmente nuestro corazón delante del Señor y pedirle que nos ayude para empezar a dar los frutos que Dios realmente desea que podamos dar. Amén. Ahora bien, Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes ¿qué son? Los pámpanos. Jesús dijo: si ustedes permanecen junto a mí como el pámpano a la vid, entonces van a dar ¿qué cosa? Frutos. Pero separados de mí, nada podéis hacer. El secreto para dar los frutos que Dios quiere que demos, querida iglesia, radica en tener una relación permanente con Jesucristo. Haz de tu comunión tu máxima prioridad. Busca a Dios y Él mismo hará que demos todos los frutos que Él espera que podamos dar. Por eso dice la Biblia: la obra que ha iniciado la tiene que ir perfeccionando hasta su venida. Amén. Dile al que está a tu lado: cristianismo no se trata de apariencia, se trata de dar frutos. Es más, ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Dijo por su apariencia los conocerán? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Por sus frutos los conocerán. Hoy en día hay tanta mentira, hay tanta confusión. Los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, ¿cómo sabremos quién es verdadero? ¿Quién es un falso maestro, un verdadero maestro? ¿Cómo sabremos quién es quién? ¿Y qué respondió Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres conocer a un verdadero cristiano? Mira sus frutos. Fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, fruto del Espíritu, fruto de obras, y te darás cuenta de la obra de Cristo en una persona. Porque el que es hijo de Dios tiene que dar frutos. Amén. La segunda enseñanza que vemos el día lunes, antes de la crucifixión de Cristo, fue la segunda purificación del templo. Pastor, ¿por qué segunda purificación? Porque la Biblia registra que Jesús entró 2 veces al templo y purificó el templo 2 veces. La primera vez se registra en el Evangelio de Juan y las otras veces se registra en los 3 evangelios después de la entrada triunfal de Jerusalén. Y en las 2 ocasiones sucedió lo mismo. Él entró y encontró un desorden. Vamos a leer lo que sucedió en Mateo capítulo 21, 12 al 13. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Evangelio de Juan registra la primera vez que Jesús entró y en esa oportunidad vio esta situación y dice que azotó una cuerda y purificó el templo. Ahora nuevamente Él entra en Jerusalén y cuando llega al templo encuentra nuevamente la misma situación. La primera vez estaban vendiendo, se estaban aprovechando de la fe, estaban cambiando dinero, vendiendo animales para los sacrificios. Ahora cuando Jesús regresa después de haber limpiado la casa, ¿cómo encuentra la casa? Nuevamente gente vendiendo, gente cambiando dinero, gente aprovechándose de la fe de los demás. Y Jesús se vuelve a purificar el templo y los echa fuera con la autoridad que Él tenía y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Ahora, esta situación nos enseña algo. Nos enseña la fragilidad del hombre de volver al pecado del cual un día hemos sido limpios. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia enseña con claridad en 2 Corintios 6, 16 que tú y yo somos ahora el templo ¿de qué? Del Espíritu. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. En 1 Corintios 3, 16 vuelve a repetir: nosotros somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 vuelve a enseñar
Nosotros somos el templo de Dios. Y saben, yo he visto que cuando uno llega a Jesucristo, más bien Jesucristo llega a uno, ¿qué hace Jesús? Hace lo mismo que hizo en la primera purificación, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Estamos limpios, purificados. Pero tristemente a veces se repite lo que pasó aquí. Para algunos una semana después, para otros un mes después, para otros unos años después, comenzamos a volver a practicar los pecados que un día Jesús nos había limpiado. Y volvemos a ensuciar el templo. Y mira, nos pasa lo mismo que pasó en aquella situación. Y si nos llega a pasar eso, nosotros tenemos que saber algo. El único que tiene la capacidad de limpiar nuevamente el templo es solamente Jesús. Solamente Él. Cuando nosotros somos limpios por medio de Jesucristo y volvemos al pecado que un día hemos abandonado, nos pasa lo que dijo el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:22. Es muy fuerte, pero nos pasa eso. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso sucede cuando uno llega a Jesús. Jesús lo limpia de pecado, se arrepiente de todo, pero un tiempo después vuelve a seguir practicando los pecados que había renunciado. Es como el cerdo que vuelve al fango. Es como el perro que vuelve a comer el vómito. Pero gracias a Dios que aún en medio de esa situación tenemos esperanza. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios es que no pequemos. Pero el apóstol Juan dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que cuando el cristiano, después de ser limpio y lavado por la sangre de Cristo, si en algún momento vuelve a fallar, solo existe alguien que puede volvernos a limpiar. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso, si tú estás bien hoy en día con el Señor, como dice la palabra, mire que el que está firme, mira que no caiga. Afírmate más. Apocalipsis dice: el que esté en santidad, santifíquese todavía. Pero si tú le has abierto puertas al pecado y has vuelto a ensuciar el templo que un día el Señor había limpiado, tienes que saber que solo existe una persona capaz de limpiar nuevamente tu templo. Y ese es Jesucristo. Y tú puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para tu alma. Amén. Y finalmente, la tercera enseñanza que Jesús dio fue la enseñanza del grano de trigo. Juan capítulo 12, 23 al 26. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La enseñanza del grano de trigo tiene principios preciosos para aprender. No solamente muestra la obra de Jesucristo en la cruz y que era necesario que Jesús muera para darnos salvación, sino que también nos enseña cuál es el proceso para que el cristiano pueda dar los frutos que Dios espera que demos. Y Jesús lo hace muy claro. Él enseña que así como el grano de trigo tiene que caer al piso y morir para poder dar fruto, así nosotros tenemos que morir a nosotros mismos si queremos dar frutos. ¿Por qué no podemos dar frutos de arrepentimiento? Porque no hemos muerto a nosotros mismos. Todavía seguimos queriendo practicar el pecado. No hemos muerto a nosotros mismos. Somos como el grano de trigo que queda solo, no da fruto. Es necesario morir a nosotros para dar frutos de arrepentimiento.
¿Por qué no damos frutos de justicia, de obediencia de la palabra de Dios? Porque no hemos muerto a nosotros mismos, seguimos buscando nuestra conveniencia. No hemos muerto al egoísmo, entonces nos ponemos nosotros aún sobre la palabra de Dios. Ahí cuando llega el varita y te quiere dar una multa y tú, no, te daré para tu refresquito injustamente. ¿Por qué? Porque no has muerto a ti mismo, porque piensas, si yo opero en justicia y le digo, sabe, señor policía, deme la multa que merezco, voy a tener que pagar, qué sé yo, 100, 200 bolivianos, no me conviene. Y como no has muerto a ti mismo, dices mejor para el refresquito. Pero el fruto de justicia se da cuando mueres a ti mismo, porque mueres a tu conveniencia, mueres a tu egoísmo, mueres a ti, entonces puedes obrar conforme a la palabra. Imagínate a Daniel y a los amigos. O adoran a la imagen o serán echados al horno de fuego. ¿Qué hubieras hecho tú? Una persona que no hubiera muerto a sí mismo, ¿qué hubiera hecho? Bueno, Señor, tú sabes, el horno está caliente, tú conoces, soy un hombre de carne, me voy a quemar. Solo por esta vez voy a adorar la imagen. ¿Por qué? Porque no ha muerto a uno. Pero esos sí habían muerto a sí mismos, así que le dijeron al rey, ¿sabes, oh rey? No vamos a adorar a tu imagen. Y si para eso nos vas a echar en el horno ardiendo, está bien, nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, de todas formas no vamos a adorar a tu Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían muerto a sí mismos. ¿Quieres dar frutos de justicia? Muere a ti mismo. ¿Quieres dar frutos de buenas obras? ¿Por qué no los das? Porque no has muerto a ti mismo. Y mientras tú no mueras a ti mismo, no vas a hacer nada por los demás, siempre vas a pensar en ti. ¿Por qué no producimos frutos del Espíritu? Hace una semana lo expliqué. No hemos muerto nosotros. En vez de alimentar el Espíritu, ¿qué alimentamos? La carne. No hemos muerto. Por eso Jesús dijo, si queremos dar frutos, tenemos que morir a nosotros mismos. Y quizá alguien diga, pero es que pastor, yo así soy. Pues por eso tiene que morir a usted, para que pueda dar el fruto que Dios quiere que dé. Y morir a uno mismo significa renunciar a ese egoísmo. Significa dejar que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Significa que Él gobierne nuestro corazón. Significa que el decirle Señor sea real. Otra traducción cambia la palabra Señor por jefe. Es dejar que Dios sea tu jefe, tu Señor. Es someterte a Dios. Solo así vas a morir a ti mismo, y solo el día en que tú mueras a ti mismo podrás comenzar a dar los frutos que Dios espera. Y yo sé que esta palabra es un poco dura, pero mientras no mueras a ti mismo, seguirás siendo como esa higuera llena de hojas. Pura fachada, poco fruto. Y mientras no mueras a ti mismo, no podrás producir el fruto que Dios quiere que produzcas. El apóstol Pablo comprendió tan claramente esta verdad. Miren lo que dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos podrían decir realmente, Señor, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí? Para decir esas palabras, usted tiene que haber muerto a sí mismo primero. Tiene que aprender a haber muerto a usted mismo. Es necesario. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Digan conmigo, en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice la Biblia, dejad también vosotros todas estas cosas, iras, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos que morir si queremos dar frutos, y tenemos que hacer morir en nosotros aquellas cosas que a Dios no le agradan. Voy a invitar al ministerio de alabanza que me acompañe. Hoy hemos visto lo que sucedió el día lunes antes de la crucifixión. Y vimos que la maldición de la higuera nos enseña que Jesús espera encontrar en nuestras vidas frutos. Vimos que la purificación del templo nos enseña que Jesús quiere que nuestras vidas se mantengan limpias. Y vimos que la enseñanza del grano de trigo nos enseña que para dar el fruto que Jesús viene a buscar, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos. Entonces, es un buen momento para hacernos algunas preguntas. Ahí donde está, pregúntese. Cierre sus ojos, hable con Dios y pregúntese: si Jesús se acercara en este momento a usted, ¿qué hallaría? ¿Hallaría hojas solamente o hallaría el fruto que Él espera? ¿Encontraría frutos de arrepentimiento? ¿Encontraría frutos de justicia? ¿Encontraría frutos de obras, frutos del Espíritu? Y si en su corazón la respuesta es no, entonces hoy es un buen momento para empezar a vivir el cristianismo de forma correcta. Cristianismo no se trata de apariencia, se trata de una transformación. Cristianismo no se trata de congregarse una vez por semana, se trata de vivir como Cristo vivió. La buena noticia es que si usted decide que Dios haga esa obra, Él la va a ir perfeccionando. Pero si usted decide hoy: Señor, yo quiero dar fruto, recuerde la última enseñanza del grano de trigo. Primero tiene que morir a usted. Primero tiene que someterse a Dios. Es la única forma en la cual usted podrá comenzar a dar esos frutos que el Señor esté esperando que pueda producir. Pregunte en su corazón: ¿cómo está su templo? Desde que Jesús lo limpió aquel día cuando le entregó su vida con lágrimas. Quizá lo ha mantenido limpio. O quizá le estoy predicando a alguien que ya ha vuelto a ensuciar el templo. El anterior domingo le dijo: Jesús, perdóname, límpiame, yo no vuelvo a caer en este pecado. Y hoy en día se da cuenta que sigue practicando lo que había renunciado. Y tu templo se ensució. Pero solo hay alguien que puede limpiar ese templo nuevamente, y es Jesús. Así que hoy tú puedes acercarte a Jesús nuevamente. Tú puedes acercarte con confianza al trono de la gracia y decirle: Jesús, limpia mi vida, por favor. No puedo caminar este camino del cristianismo solo, te necesito a mi lado. Levántame cuando me caigo, guíame cuando estoy por desviarme, ayúdame. Y verás la mano de Dios sobre tu vida levantándote. Voy a pedir al ministerio de alabanza que adore al Señor y vamos a separar unos minutos para examinar nuestras vidas delante de Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.